Así que abra su Biblia. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo número 5. Hemos empezado hace más o menos algo de 4 meses y estamos avanzando a buen paso el libro de Hechos. Y a este paso creo que para terminar Hechos todavía nos falta un buen camino por recorrer, pero seguimos avanzando en la predicación de la palabra del Señor. Mientras tanto, les hago recordar, mis queridos hermanos, que terminando este sermón tenemos nuestra promesa por el proyecto que nos hemos establecido de renovar nuestro sistema de video, ¿verdad? Recuerden ustedes que eso lo hacemos una vez al año, la promesa para bendecir a la obra de Dios, a la iglesia, porque ahora en noviembre nuestra iglesia está de cumpleaños y nuestra iglesia en noviembre está cumpliendo 47 años. Y tenemos que ir pensando lo que queremos organizar y hacer para dentro de 3 años más, cuando nuestra iglesia cumpla 50 años, hermanos. Pero bueno, vamos por partes y ahora terminando el sermón, vamos a hacer nuestra promesa, así que esperamos que usted lo haya ya pensado, haya meditado, haya estado ahí preguntándole a la jefa de la casa, ¿no? Cuánto va a prometer usted para la obra del Señor, para que logremos el proyecto que queremos lograr, mejorar las cosas aquí en el templo. Muy bien, vamos a orar en esta mañana. Pido que usted incline su rostro, cierre los ojos y vamos a orar por todo lo que tenemos en esta mañana y en la noche también. Nos presentamos en tu presencia, Padre Celestial, en oración lo hacemos a través del único nombre dado a los hombres, Jesucristo, hombre. Pedimos, Padre, que esta mañana que hemos iniciado cantando, alabándote, que este día, y no solo este día, Señor, sino toda esta semana que se inicia, sea tiempo bendecido por ti. Pedimos que tu gracia nos acompañe, pedimos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, y pedimos, Padre, que esta mañana nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, sean aceptas ante ti como un sacrificio agradable. Pedimos ahora por este tiempo de predicación de tu palabra y también por la prédica que será en el segundo culto de las 10 de la mañana y en la noche a las 6:30 de la tarde, para que tú uses tu palabra con poder, porque tu promesa es que tu palabra nunca vuelve vacía. Y queremos, Padre, y confiamos en la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada oyente, para que el Espíritu lo aplique a cada corazón, y si hay personas que aún no han venido a Cristo como su Salvador, sean despertadas y traídas a la fe en Jesús. Pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo que estamos iniciando, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Dije, de repente se quedaron sordos, ya dije, ¿no? Aunque hay algunos que ya están sordos de tiempo y no escucharon nada, algunos, ¿no? Algunos han dicho que hubo un ruido, un sonido, dice, ¿no? Sí, hubo un sonido bien fuerte para algunos. Bueno, estamos en el capítulo 5 de Hechos, ya hemos avanzado, digamos, la mitad del capítulo, donde hemos estado viendo a una pareja, Ananías y Zafira, buenos cristianos, buenos bautistas, le robaron al Señor, ¿verdad? Por eso, buenos cristianos, buenos bautistas, le robaron al Señor Ananías y Zafira, ¿no? ¿Cuántos Ananías y Zafiras habrán así en las iglesias, no? Que prometen y no cumplen al Señor, ¿verdad? Pero no hay que mentir al Señor, no hay que engañar al Señor, como la palabra de Dios nos enseña, no hay que hacer eso, porque, como dice en Gálatas capítulo número 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Así es. Dios, nadie se burla de Dios. Dios en su debido momento, como si yo digo, pasa factura cuando Él tiene que pasar factura, nos cobra lo que nos tiene que cobrar, por decirlo así. Bueno, eso es lo que hemos visto en el capítulo número 5, la primera parte, un obrar directamente de parte de Dios. Y luego también hay una sección ahí en capítulo 5, donde se dice que los apóstoles comenzaron a realizar grandes milagros. Tanto es así que la gente venía de lejos y aún querían que la sombra de Pedro cayera sobre ellos para que Pedro pudiera sanarlos. Y la cosa estaba bien movida en Jerusalén, por decirlo así, con el obrar de Dios. Ahora, dígale que ya voy, ya por si acaso, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el capítulo número 13, versículo número 13, en el capítulo 4, en el versículo número 13, yo le decía así, donde comienza diciendo, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos.
Y luego hace una distinción en el mismo versículo cuando dice, más el pueblo los alababa grandemente. Hace una distinción de los demás, que no querían juntarse con los apóstoles, con la iglesia, y los del pueblo. Ahora, ¿quiénes son de los demás? De los demás no eran parte del pueblo, sino eran los líderes religiosos, los gobernantes que estaban ahí moviendo las cosas en contra de los apóstoles, en contra de la iglesia que estaba naciendo, en contra de la naciente iglesia. Eso era lo que está ocurriendo aquí en el capítulo número 4. O sea, había una actitud totalmente en contra de la obra de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando dio el encargo de predicar el Evangelio a toda criatura, y según se nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo muy conocido por nosotros, donde dice que me seréis testigos, dijo el Señor así, me seréis testigos. Y recuerden ustedes que hemos estudiado esa palabra testigos, y decíamos de que se refiere a mártires. La palabra testigos que aparece ahí en nuestra Biblia en castellano, en el texto griego, cuando se escribió, se empleó la palabra mártires. Porque un mártir es un testigo, según el entendimiento de aquel entonces, alguien que tiene que estar dispuesto a dar su vida por lo que tiene que transmitir, contar, narrar. En este caso, el Evangelio. Y los apóstoles entendieron lo que Cristo le dijo. Ustedes van a anunciar el Evangelio, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y ustedes tienen que estar dispuestos a morir por el Evangelio que van a estar anunciando. Bueno, y así fue, ¿no? Ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, como dice ahí en sus notas, usted tiene, hay un pensamiento en 2 líneas que siempre sale debajo del título. En sus notas dice, la gran enseñanza del libro de Hechos, ¿cuál es? La sumisión, o sea, la obediencia, la sumisión, la obediencia a Dios y a sus planes. Esa es sumisión. O sea, cuando uno obedece a Dios, hermanos, usted no crea que siempre las cosas van a ir bonitas, color de rosa. Usted no crea que todo va a ser felicidad. Sí, hay felicidad cuando uno obedece a Dios, es cierto. Las cosas son hermosas cuando uno obedece a Dios, es cierto. Pero usted tiene que entender algo. Si usted decide obedecer a Dios en algo, en su vida o en todo, y lo mejor es obedecer a Dios en todo, entienda usted que va a venir problemas, van a venir dificultades. No todo es color de rosa, como decimos, ¿no? Es como decir, ¿el matrimonio es hermoso o no es hermoso, hermanos? Que nadie lo cree, solamente aquí la hermana que recién se ha casado ha dicho amén. ¿No, hermana? El matrimonio es hermoso, ¿no, hermana? Claro, la hermana recién se ha casado, por eso dice amén, ¿no? Ya, es la única que ha dicho amén. ¿Nadie más dice amén? A ver, les vuelvo a preguntar, ¿ya? Hermanos, ¿el matrimonio es hermoso? Por ahí me dice, ¿no se oye por atrás, hermano? ¿No se oye? No se oye por atrás, ¿me oyen o no me oyen? ¿Un poquito? Dígale ahí lo del sonido. Hermanito, suban un poquito de volumen, dice que atrás se escucha muy poquito. Ahora sí, gracias. El matrimonio es hermoso, ¿sí o no, hermanos? Pero si alguien le dijera a usted, en el matrimonio es tan hermoso que nunca hay problemas, ¿usted qué le diría? Que esa persona nunca ha estado casada, no sabe ni por teoría lo que es el matrimonio, o esa persona está engañada, o esa persona está mintiendo de una forma deliberada, ¿verdad? Hermano, el matrimonio es hermoso en el Señor, y siempre van a haber dificultades, ¿verdad? Pero cuando hay amor, la pareja, con la ayuda del Señor también, pueden superarlo todo, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Amén? Al menos algunos ya despertaron ya, ¿no? Entonces así es, por eso le digo, ser cristiano es hermoso, obedecer a Dios es hermoso, pero usted tiene que entender esto. Obedecer a Dios, siempre van a venir ciertos problemas, ciertas dificultades. Entonces usted tiene que saberlo eso. Ahora, el sermón de esta mañana tenemos que avanzar rápido porque tenemos que luego levantar la promesa y todo. Así que voy a correr, hermano, como si estuvieran persiguiéndome unos secuestradores, ¿ya? Por si acaso, yo me imagino corriendo si me quieren secuestrar. Imagínese usted que lo carguen al pastor Hidalgo, ¿no? El sermón de esta mañana está dividido en 2 partes, como usted puede ver. Y la primera parte, número 1, es el rechazo del ofrecimiento. El rechazo del ofrecimiento. Bueno, ¿qué es lo que se ofrece? Yo quiero que usted recuerde que hasta este momento los apóstoles
están ofreciéndole a Israel el reino que inicialmente había anunciado Juan el Bautista y que también anunció Jesucristo, cuando ambos, comenzando su ministerio, predicaron lo mismo diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese es el ofrecimiento que se está haciendo hasta ahora. Pero Israel, y como digo, dije hace un tiempo, déjenme adelantarme a la historia, ellos rechazaron ese reino que Dios les estaba ofreciendo y ya pasaron a otra instancia, digámoslo así, la obra de Dios. Ahora, el rechazo del ofrecimiento. Y lo primero que vamos a ver es los celos. Usted sabe lo que son celos, ¿verdad? ¿Cuántos celosas hay acá? Ya, celosas, ya, los celos. Hermanitos míos, pero aquí cuando hablamos de celos, estamos hablando de celos religiosos, celos enfermizos en contra de la obra de Dios. Ahora, cuando la obra de Dios está avanzando, está creciendo, está yendo hacia adelante, hermanos, siempre los líderes religiosos de cualquier lugar van a oponerse a la obra de Dios. Mire lo que dice el versículo número 17 y 18, dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ok, observe que en este versículo 17 se nombra específicamente al sumo sacerdote, a todos los que estaban con él, se refiere a más sacerdotes, y luego se menciona a un grupo, una secta, que eran los saduceos, que muy similar en muchas cosas a los fariseos, y que hace algunas semanas explicamos también lo que los saduceos creían y enseñaban. Por ejemplo, los saduceos no creían en nada de lo que era espiritual. O sea, ellos no creían que había espíritu. Ellos que decían, no, el hombre no tiene espíritu. Y ellos decían, cuando el hombre se muere, se termina todo. Y por consiguiente no creían en el infierno, no creían en el cielo, no creían, no creían en nada. Y tampoco creían en la resurrección. O sea, yo no sé por qué estaban estos ahí metidos enseñando la ley de Dios. Pero estaban ahí y no creían en nada de eso. Ahora, esta gente religiosa se opone a la obra de Dios. Y mire las últimas palabras del versículo 17, dice: estos se llenaron de celos. Y como estaban llenos de celos, que dice el versículo 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hermano, esto siempre va a ocurrir cuando hay entre los creyentes, entre la iglesia, un verdadero avivamiento. Cuando hay un verdadero avivamiento por la obra de Dios, siempre los religiosos van a reaccionar en contra de la obra de Dios. Ahí hay un pensamiento que creo que algunos de ustedes ya se dieron cuenta de lo que va ahí, y si se dieron cuenta son muy inteligentes, van a tener su premio para Año Nuevo, tiene que venir a las 12 de la noche para recibirlo acá. Dice, ¿cuál es el pensamiento? A ver, los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Amén y gloria a Dios, así tiene que ser siempre. Discípulos llenos del Espíritu Santo, y los líderes religiosos se llenan de celos, así es. O sea, usted escoja, ¿usted se llena del Espíritu Santo o se llena de celos? Una de dos. Así tiene que ser. Ahora, pero, hermanitos míos, hay una reacción de estos religiosos contra la obra de Dios, pero sencillamente vamos a decir así las cosas. Esta reacción en contra de la obra de Dios sencillamente no puede detener a los obreros de Dios. Los obreros de Dios, los siervos de Dios, van a seguir haciendo la obra de Dios, aún a pesar de que hay gente que se opone a la obra de Dios. Eso le tiene que hacer ver a usted su trabajo que usted hace en la obra de Dios. No porque hay gente que se opone, porque rechazan, le critican, le señalan, le dicen todo lo que le dicen, pero usted está haciendo la obra de Dios. Eso no puede detener la obra que Dios quiere hacer a través de usted. Versículo 19 al 21 dice, mas un ángel del Señor, recuerde que los habían puesto en la cárcel, estaban en la cárcel. Entonces dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora, como dice el versículo número 19, un ángel del Señor llevó a cabo un milagro y los sacó de la cárcel a ellos, a los apóstoles. Ahora, ¿no recuerda usted que en capítulo más adelante va a ocurrir algo similar con Pedro también?
Algo similar va a ocurrir con Pedro. Pedro también estaba en la cárcel y en la madrugada el Señor lo sacó a Pedro de la cárcel. Bueno, pero en esta ocasión es al grupo de apóstoles. Lo saca de la cárcel el ángel del Señor y sencillamente los líderes religiosos, ellos que habían intentado callar a los mensajeros de Dios. Pero acá tenemos que hacernos una pregunta a nosotros, ¿eh? Ellos intentaron callar a los siervos de Dios, pero ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga? Cuando los apóstoles son sacados de la cárcel, en el versículo 20, que yo considero, el versículo 20 considero uno de los dos versículos importantes en el pasaje que estamos predicando esta mañana. El versículo 20 dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, vayan, es una orden, es un mandato, y le dice, puestos en pie en el templo, le dice, anuncien, vayan y anuncien, le dice, ¿y qué es lo que tienen que anunciar? Todas las palabras de esta vida. O sea, aquí tenemos nosotros lo que el Señor quiere que se haga. Recuerde usted, por un lado, los religiosos no quieren que se predique la palabra de Dios. Pero por otro lado, Dios sencillamente les está diciendo a ellos lo que también había dicho en la gran comisión en Mateo 28, 17 en adelante, donde el Señor dijo que hay que ir y hacer discípulos. Y aquí el Señor está diciendo en esencia lo mismo, cuando Él le dice, tienen que ir y tienen que anunciar. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es ir, hay que ir. Tenemos que ir. Hermano, no tenemos que andar esperando que las personas inconversas vengan. Tenemos que ir. Es como ir de pesca. Yo creo que si usted se queda aquí sentado, ningún pez va a venir, usted no va a poder pescar nada. Tiene que ir donde hay peces para poder pescar. Lo mismo es, hay que ir donde están para pescarlos. Y lo segundo que hay que hacer, como dice aquí mismo, hay que anunciarles todas las palabras de esta vida, dice. Hay que anunciarles todas las palabras de esta vida. Sencillamente, hay que predicar la palabra de Dios. Hermano, nosotros no tenemos otra cosa que predicar. No tenemos que andar hablando de política. Yo sé que hay muchas cosas tentadoras en nuestro medio peruano, como dice eso que siempre sale en internet, ¿no? En Perú uno nunca se aburre, ¿verdad? Porque siempre está ocurriendo algo, siempre ocurre algo en nuestro país, y entonces hay cuestiones de política, hay cuestiones de todo ahí en nuestro país. Hermano, y nosotros no somos llamados a andar hablando de política en nuestra prédica. Nosotros no somos llamados a andar hablando de cualquier otro tema. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. Ahora, yo les digo, este mandato del Señor donde dice que hay que ir y anunciar las palabras de esta vida, yo digo, ¿es una misión sencilla o complicada? Sencilla, ¿sí o no? No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Todos podemos ir y anunciar la palabra de Dios. ¿Que tengo que ir primero a una institución donde debo de estudiar 1 año, 2 años, 3 años o 5 años para anunciar la palabra de Dios? No, señor, no tiene que hacerlo. Lo único que usted tiene que es saber es que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tener un conocimiento básico, elemental de las Sagradas Escrituras, donde usted puede ver que Dios presenta un mensaje de salvación al ser humano y usted tiene que hablarle a otra persona de Cristo Jesús. Es lo que tiene que hacer usted. Ahora, pero volviendo al texto, queridos hermanos, en el versículo 22 al 26 vamos a ver justamente, de ahí viene el título de nuestro sermón, la frustración de los líderes religiosos. Y yo le quiero decir, siempre la oposición, los líderes que se oponen a la obra de Dios, siempre van a tener un dilema, van a entrar a un dilema. ¿Qué dice versículo 22? Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. O sea, fíjese ese detalle, los apóstoles habían salido de la cárcel y habían pasado a la puerta y los guardias que estaban afuera ni se habían percatado de que los apóstoles habían salido. Ellos seguían afuera parados, haciendo la guardia, pensando que adentro estaban los apóstoles. Ahora, vuelvo a repetir, tiempo después le va a ocurrir exactamente lo mismo a Pedro. Igual le va a ocurrir, pero en este caso fue con todos los apóstoles. Un favor, hermano, creo que están haciendo algo en la cocina. No sé si han prendido el extractor de la cocina.
de la campana que lo bote por ellos y que abran su ventana para que se vaya para el patio. Y no lo hago porque me moleste, sino que me tienta, hermanos, ¿no? Entonces, y hay que evitar toda tentación, ¿sí o no, hermanos? Hay que evitar toda tentación. Así que reprendemos ese olor de cocina. ¿Sí o no, hermano? Ahorita ustedes se me van a comer y se olvidan de todo, ahí ustedes, ¿eh? Muy bien, entonces, no estaban los apóstoles dentro de casi digo, dentro de la cocina, casi digo. Ya de tanto hablar de cocina, ¿no? No estaban los apóstoles dentro de la celda, iba a decir, dentro de la cárcel, ¿ya? Sí, ahora sí, creo que ahora está un poquito mejor, se va a mejorar el ambiente un poquito mejor. Pero el versículo número 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Justamente ahí está la frustración de ellos. Todo lo que están haciendo para intentar que los apóstoles no sigan predicando la palabra, y al final en el versículo 24 dice que ellos dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, no sabían cómo va a terminar este asunto. Estaban ellos ahí confundidos. Claro, no se oponga a la obra de Dios. Dios siempre tiene su forma de hacer su obra. Entiéndalo eso. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, ¿qué era lo que estos líderes religiosos habían visto? Y esto era lo que iba en contra de ellos. Hermano, porque estos hombres habían visto y oído cosas que nosotros hoy en día no hemos visto ni oído. ¿Qué habían visto? Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, estos líderes religiosos habían visto todo lo que había ocurrido en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. Un milagro. Luego en el capítulo número 3, hermano, que hay algo también que nosotros nunca hemos visto. Que un hombre cojo de nacimiento fue sanado. Y luego los apóstoles recibieron la llenura del Espíritu y comenzaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Nosotros nunca hemos visto que un hombre cojo sea sanado. Pero ellos lo vieron, los religiosos. Luego en el capítulo 4, ellos intentaron detener la obra de Dios amenazando a Pedro y a Juan. Pero ahora ellos están viendo aquí en el capítulo 5 otro milagro. ¿Cuál es el otro milagro que están viendo? Los habían puesto en la cárcel. Claro, y los soldados que estaban afuera pensaban que los apóstoles se iban adentro y ya se habían escapado. Ahora, ¿cómo salieron? Un milagro. Si usted más adelante, capítulo más adelante, usted lee la historia de lo que ocurrió con Pedro, podemos decir que ocurrió algo similar también. Cómo es que los discípulos salieron de la cárcel sin que los soldados que estaban a la puerta se dieran cuenta que se habían escapado. Fue algo tremendo lo que había ocurrido acá. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí básicamente, hermanos, es que esos hombres están viendo el obrar de Dios, pero no se arrepintieron de sus pecados. Y eso es algo triste. Cuando uno está viendo que Dios está haciendo algo y no se arrepiente de sus pecados. Entonces, número 2, esto nos lleva a la segunda parte de nuestro sermón. Número 2, o como lo quiere decir el segundo punto, hemos visto los celos. Ahora, número 2 es la confrontación. La confrontación. Muchas gracias, hermano Javes, por ir a poner orden en la cocina, como todo varón. Que él sabe poner orden porque él está casado, ¿no? Y el hermano sabe cómo se pone orden en el hogar, la esposa, ¿sí, hermanos? Y yo te di ejemplo en mi matrimonio, así es. Sigamos. Algunos se están riendo bajito. ¿Qué es eso, hermano? Por favor, ¿no? Ya. Entonces, número 2, la confrontación, ¿ya? Ahora, el sumo sacerdote, sencillamente, una vez que lo traen a los apóstoles, recuerden, los apóstoles no estaban en la cárcel, estaban predicando la palabra en el templo de los judíos, los traen al concilio, donde estaban reunidas las autoridades. Ahora, el sumo sacerdote los va a interrogar en el sentido de decirles: nosotros les ordenamos a ustedes que no prediquen, ¿y por qué nos están desobedeciendo? Esa es la confrontación. Si nosotros les ordenamos, ¿por qué nos desobedecen? Bueno, miren lo que dice el versículo 27. Versículo 27 dice:
cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio, el lugar donde estaban reunidos las autoridades judías, los religiosos, y el sumo sacerdote les preguntó, aquí viene la pregunta que les hacen a los apóstoles, le dicen, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. O sea, nosotros les hemos dado a ustedes una orden y no nos obedecen. Hermano, algunos pueden comenzar a cuestionar a qué decir, claro, uno tiene que obedecer a las autoridades, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades. Pero bueno, espera un ratito, todavía no llegamos a ese punto, pero vamos diciendo algo más. Pero el versículo 28, ellos mismos, el mismo sumo sacerdote reconoce cómo está avanzando la obra de Dios en menos de un año. Más o menos, había pasado un año, más o menos, hermanos, Y mire lo que dice al final, o la segunda parte del versículo 28, dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén, o sea, toda la ciudad de Jerusalén y sus alrededores también por si acaso, de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, los enemigos de la obra de Dios estaban reconociendo que se estaba predicando el evangelio y toda la ciudad de Jerusalén había sido llena con la enseñanza de Jesucristo en menos de un año. Ahora, uno tiene que preguntarse esto, dice, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron, pastor? ¿Cuál fue la estrategia que ellos llevaron para hacer esto? ¿Cómo lo hicieron y cuál fue su estrategia? Hermanos, ¿cómo lo hicieron y cuál fue su estrategia? Bueno, yo tengo un amigo que es pastor en otra iglesia. Él es pastor en una iglesia, pero no acá en Lima, en provincia. Entonces, él siempre, nos conocemos de años. No fuimos compañeros en el seminario, pero nos conocemos de años. Perdón, ya vi, esta es la hora, ¿no? Esta no es la hora, ¿no? Sí, es que este reloj está parado, hay que cambiar las pilas, no sé quiénes se encargan de eso. Ya, está parado ese reloj, esta es la hora ya. Entonces le decía de que, y él, este pastor que es amigo, dirige una iglesia bautista en provincia, y él siempre se dedica a andar buscando materiales para hacer algo nuevo en su iglesia. Siempre, siempre, siempre. De tiempo en tiempo se comunica conmigo y me dice, Fernando, consígueme tal libro, ¿verdad? Bueno, yo se lo consigo el libro y se lo hago llegar, o lo guardo cuando él viene a Lima, se lo entrego, ¿no? Pero él siempre anda juntando materiales para hacer algo nuevo en su iglesia. Porque lógicamente él como pastor se preocupa que su iglesia crezca, haga la obra de Dios, se predique el evangelio, ¿no? Bueno, pero yo no digo que esté mal, pero lo único que yo digo es que tenemos en la Biblia la instrucción de hacer lo más básico. Y lo más básico lo encontramos en el versículo número 20, que hace un momento leímos, donde esas dos palabras, donde dice, hay que ir y luego anunciar. ¿Anunciar qué es lo que tenemos que ir y anunciar? Todas las palabras de esta vida. Hermanos, ir y anunciar es lo mismo que ir y hacer discípulos. Hermanos, no es nada complicado. No es nada que para hacerlo alguien necesite un título en teología o conocer toda la Biblia para hacerlo. No es así. Es algo muy sencillo, algo muy básico. Hermanos, no necesitamos tener un montón de recursos y talentos y tener todo lo necesario en grande para hacer la obra de Dios. Ahora, nosotros tenemos folletos, pero aún así no tengamos folletos, podemos ir y predicar la palabra de Dios, hablarle a otra persona de Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo único que tenemos que hacer es comunicar el evangelio a otras personas. ¿Y usted sabe cuál es la mejor comunicación que podemos dar del evangelio? Nuestra vida, nuestro testimonio. Cuando la gente nos conoce en el centro de trabajo o donde vivimos, en el barrio, en la casa, en el departamento, o en el edificio de departamento donde usted vive, no sé. Pero si la gente lo conoce a usted, la conoce a usted, hermano, ese va a ser el mejor testimonio a favor del evangelio. Ahora, pero lógicamente, si usted no tiene un buen testimonio, la gente no va a oír el mensaje del evangelio, sino que te van a decir, pero tú dices esto, pero tu vida es totalmente contraria al mensaje de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es ir y hablarle a otras personas de Cristo Jesús. Ahora, pero Pedro, como siempre Pedro,
nunca pierda la oportunidad de hablar el evangelio. ¿Por qué digo Pedro siempre Pedro? Porque Pedro siempre era el apóstol que hablaba en todo momento. Usted lo puede ver en los evangelios. Cristo preguntaba algo, ¿quién era el que respondía? Pedro. El Señor estaba diciendo algo y ¿quién era el que complementaba lo que Jesús estaba diciendo? Pedro, hermanos. Así era. Y así era todo el tiempo Pedro y Pedro y Pedro, ¿no? Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, no va a perder la oportunidad porque está delante del concilio, no va a perder la oportunidad de predicar el evangelio a esa gente. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, aquí está la razón por la cual nosotros, ni los apóstoles, ni nosotros, podemos obedecer a las autoridades cuando lo que la autoridad dice va en contra de la palabra de Dios. Aquí está. Y como siempre hemos dicho aquí en Palmas, y yo seguiré diciendo, he dicho, ¿no? Hermanos, nosotros como personas y como iglesia nos sometemos a la autoridad de nuestro gobierno peruano en este caso. Pero si un día el gobierno peruano comienza a emitir leyes que son contrarias a la palabra de Dios, leyes contrarias a la ética que enseña la palabra de Dios, no vamos a obedecer lo que la ley dice, hermanos. Vamos a resistirnos y vamos a ser opositores de conciencia, porque nosotros no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Dios es primero, número uno. Amén, hermanos. Es así. Eso es lo que dice ahí en el versículo 29, ¿no? Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Cristo ya les había dado un mandamiento. A su momento estuvimos haciendo referencia a Hechos 1:8, donde el Señor dio la orden de predicar el evangelio a toda criatura. Y los apóstoles, ni nosotros vamos a dejar de predicar el evangelio solamente porque hay un grupo de autoridades o líderes religiosos que se sienten incómodos con el mensaje de Dios. No lo vamos a hacer jamás. Hermano, pero Pedro, una vez más, en el versículo 30, en su mensaje, muy breve lo que tenemos registrado acá, va a acusar a estos líderes religiosos de que ellos habían matado al Mesías. Mira lo que dice el versículo 30, dice, Pedro sigue hablando, versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Fíjese, ¿qué quiere decir levantó? Lo resucitó. ¿Contra quiénes estaba chocando ya al decir esto Pedro? ¿Recuerdan? En grupo estaban ahí los saduceos, que no creían en la resurrección. Y Pedro dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, lo resucitó a Jesús. Dice, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Madero, referencia de cruz. Y eso es lo que había ocurrido hacía un tiempo atrás. Y ahora Pedro les está diciendo, ustedes lo mataron al Mesías. Hermano, y yo le vuelvo a repetir. Le digo, ¿no? Lo que siempre preguntan, pastor, pero los judíos sabían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Yo le digo, sí lo sabían los líderes religiosos. Sí lo sabían que era el Mesías. Entonces, ¿por qué lo mataron? Porque los líderes religiosos habían puesto, digamos así, su propia agenda de lo que el Mesías tenía que hacer. Pero Jesús no cumplió con la agenda de los líderes religiosos. Entonces los líderes religiosos en odio, en cólera, lo mandaron a matar a Jesús sabiendo que era el Mesías. Es por eso que más adelante, recuerden ustedes que en el momento que ellos le están pidiendo a Pilato que lo crucifique, ellos dijeron una parte, dijeron que la sangre de este justo sea sobre nosotros. O sea, fíjense, estaban reconociendo que Jesús era justo y estaban diciendo, estamos matando a un justo, eso es lo peor que pueda haber, ¿no? A un inocente lo estamos matando, entonces el juicio que viene por esa sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Bueno, es por eso, si usted me pregunta también, pastor, ¿por qué el pueblo judío sufre tanto? Por eso. Porque ellos rechazaron al Mesías y ellos mismos dijeron que la sangre de Jesús el justo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y eso va a seguir así hasta cuando Cristo regrese y ellos se reconcilien con Jesucristo. Y ese es otro tema, hermanos, que se tiene que tratar en otro momento, ¿no? Pero eso va a ocurrir en el futuro. Así que aquí está acusándole Pedro a ellos de que habían matado al Mesías. Y hermano, y eso requería mucho valor, ¿eh? Pararse delante de un grupo grande de hombres
Hermanos, requería tener bastante valor para decirle, ustedes mataron al Mesías. Pero, en sus notas hay un pensamiento que hemos colocado ahí, dice lo siguiente. Pedro les presenta a Cristo como príncipe y salvador. ¿Dónde lo presenta, pastor, como príncipe y salvador? Versículo número 31. Dice así, y este versículo 31 es el segundo versículo que yo considero importante en este pasaje que estamos predicando. Versículo 31 dice, a este, se refiere a Jesús, versículo 30, hablando de Jesús, a este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Tremendo lo que dice acá. Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios como príncipe, o sea, como gobernante, como Mesías, ha sido reconocido, no hecho, reconocido como príncipe, y luego ha sido reconocido también como Salvador. Digo, no es que recién el Señor lo hizo Salvador, sino que es reconocido como Salvador. Ahora, ¿Salvador para qué? El mismo versículo 31 dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué a Israel? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio es primero para los judíos y luego para nosotros, los que no somos judíos. O sea, porque la obra de Dios empezó por los judíos. Entonces lo primero que se está ofreciendo salvación, perdón de pecado, es a los judíos. Y cuando los judíos lo rechazaron, ahora el Señor ha ofrecido y está ofreciendo perdón de pecados y arrepentimiento a los no judíos, o sea, a nosotros. Pero el versículo 32 también nos dice algo muy importante, hermanos. ¿Quién es testigo de todo esto? Dice el versículo 32. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo es testigo y también nosotros somos testigos de toda esta obra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Vamos a lo tercero, rápidamente, el tiempo me gana. Número 3, el consejo, viene un consejo. Bueno, acá hay un consejo que lo va a dar cierto hombre y es un consejo que es mal usado. Primero vamos al versículo 33. En el versículo 33 sencillamente, los líderes religiosos que están ahí oyéndolo a Pedro rechazan el mensaje y quieren matar a los mensajeros. ¿Qué dice el versículo 33? Ellos, o sea, los líderes religiosos, oyendo esto, que era lo que acababan de oír, que Pedro había dicho, Salvador, Él es príncipe, perdón de pecados, arrepentimiento. Entonces dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Siempre, gente que oye el mensaje de arrepentimiento y cierra su corazón, se va a enfurecer. Más adelante, cuando llega el momento en que Esteban está siendo juzgado, entre comillas, y condenado a muerte, y cuando Esteban predica el mensaje de Dios, más adelante aquí en Hechos, la Biblia dice que esta gente se enfurecían también y los dientes lo apretaban porque estaban llenos de cólera, de odio. Así ocurre. Entonces, en sus notas hay un pensamiento ahí que dice, el mensaje del evangelio ocasiona dos respuestas. ¿Cuáles son? Aceptación, esa es la primera respuesta, y la segunda es rechazo. Rechazo. Eso va a ocurrir. Ahora, a partir del versículo 34, va a intervenir en escena un judío muy conocido en la época y respetado en la historia del judaísmo, llamado Gamaliel. Eso dice el versículo 34. Este Gamaliel era un hombre muy sabio, hay que reconocerlo, y llegó a ser maestro del apóstol Pablo cuando Pablo era adolescente, cuando era muchacho. Entonces este hombre era muy inteligente, conocía mucho las escrituras, pero ojo, hermanos, no porque una persona sea inteligente y conoce las escrituras quiere decir que todo lo que dice es correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque me voy adelantando a lo que vamos a leer. El consejo que Gamaliel les dio no fue un buen consejo, no es un consejo que vino de parte de Dios, por si acaso. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Versículo 34 dice,
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por de todo el pueblo, o sea, todo el mundo lo respetaba lo que él decía, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, aquí viene, primero da como una base histórica, digamos, antes del consejo, dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, aquí viene el consejo que da Gamaliel y observe lo que dice. Dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora usted me dirá, pero pastor, el consejo está bien. Y yo le voy diciendo, es un consejo equivocado. Es un consejo que no venía de parte de Dios. Es un consejo que se puede usar como arma de doble filo. ¿Por qué? Lea usted bien el consejo, lo que dice ahí. Lea usted el consejo. Él dice, ¿no? Dice, si este consejo, estoy leyendo a mitad del versículo 38, si este consejo o esta obra es de los hombres, va a desaparecer. No va a seguir, dice. Se destruye, dice. O sea, si algo es de Dios, está diciendo, permanece. Pero si algo no es de Dios, desaparece. No prospera, desaparece. Ahora, póngase a pensar un poquito. Si siguiéramos esta norma, por ejemplo, tendríamos que aceptar, por ejemplo, que el catolicismo romano que existe en el planeta Tierra desde el siglo IV, no siglo I, siglo IV, o sea, tiene algo de 1600 años el catolicismo romano existiendo. Entonces, ¿alguien qué diría? Como la Iglesia Católica tiene 1600 años y ha prosperado, porque esa es la palabra que utiliza acá, desvanecer, prosperar. Entonces, alguien diría, ¿no? Aplicando lo que dice ahí, como permanece 1600 años y ha prosperado porque tiene ingentes riquezas. Entonces, ¿uno qué diría? Esa obra es de Dios. Ahora, lo mismo usted podría aplicar, por ejemplo, para el mormonismo, que en los últimos días yo he estado viendo algunos videos sobre el mormonismo, que son hermanos, pero tan ricos que le hacen la competencia al gobierno norteamericano, la iglesia mormona. Entonces uno diría, el mormonismo que tiene tanto dinero y que tiene iglesia por todos lados y que tienen tremendos templos y ellos no necesitan ni pedir ofrendas, sino más bien ayudan y dan a la gente, por decirlo así. Entonces uno diría, entonces, eso, el mormonismo entonces, como tiene ya varios siglos, desde el año 1840 y tanto más o menos, hermano mío, tiene casi 200 años, no mucho tiempo, como 200 años, alguien diría, entonces, y tiene mucha riqueza, entonces es de Dios. ¿Se da cuenta usted lo peligroso que es este consejo que dio este hombre? Por eso le digo, este consejo no es de Dios, hermanos. No es de Dios. Es cierto que la promesa de Jesucristo fue que ni las puertas del Hades podrán luchar contra la iglesia. Esa es otra cosa. Pero no se puede aplicar a todos los grupos que enseñan falsa doctrina. Porque en el mundo, en el planeta Tierra, hay grupos religiosos que tienen no solamente 1000 años, ni 2000 años, sino tienen más todavía. Y enseñan cosas extrañas. Entonces por eso le digo, este consejo no es de Dios. Claro, en el momento cuando estos hombres lo escucharon, le obedecieron, le hicieron caso a Gamaliel, porque Gamaliel era un hombre bien respetado, lo que decía. Pero ahora vámonos rápidamente a la última parte del sermón, porque el tiempo me ha ganado, ahora sí tengo que cortar ya. La segunda parte del sermón es los resultados de la oposición, Y nosotros vemos en los versículos 40 al 42, en cada versículo, un resultado que produce la oposición. Solamente vamos a mencionar, para ganar tiempo, por favor, espero que tengan listas las boletas ya, sí, ¿verdad? Hermanos, atrás tienen listas las boletas para la promesa, ¿verdad? Para que no estén corriendo a última hora, ya, muy bien. Número 1, la persecución. Ahí hay 2 puntos y coloca ahí la palabra azotes. Azotes. Usted sabe lo que son los azotes, ¿verdad? ¿A cuánto le daban azotes cuando eran muchachos? No levante la mano, no cuente. ¿Ya? Bueno, yo siempre les he contado que mi madre tenía que lidiar contra 7, 9 muchachos, 7 hijos y 2 de yapa, ¿ya? Y mi madre cuando llegaba el momento agarraba lo que estaba cerca de su mano.
Agarraba la correa, agarraba la escoba, agarraba la tabla de picar, agarraba la olla, agarraba lo que estuviera ahí. Y con eso, pum, pasa, ¿no? Y después que nos daba, cuando ya todo decía, ay, disculpen, decía, ¿no? Bueno, se le disculpa, señora, ¿no? Pero lo hacía por amor, ¿sí, hermanos? Por amor, siendo por amor, ¿sí o no? ¿Qué padre, qué madre no corrige por amor? Todos lo hacemos por amor, ¿verdad, hermanos? Estos hermanos, ¿ya? Entonces la persecución, azotes, versículo 40 dice. ¿Qué dice en el versículo 40? Dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, los del concilio convinieron con Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, seguro que le dieron, según la ley judía, ¿qué decía? Recuerdo, yo les conté un día, hacer malo, digamos malo, no se puede castigar 40 azotes. ¿Cuánto les daban? 39. Así dice en la ley, decía, hay que darle 40 menos 1, decía. Porque si le dan 40 es ser malvado. Uno menos, después que me dio 39, uno menos, uno más, ya no lo voy a sentir, ¿no? Pero sí, era buena gente, ¿no? Gracias, uno le tiene que decir. Entonces dice, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esta vez sí los golpearon, porque la primera vez que estaban en la cárcel, Pedro y Juan no los golpearon. Número 2, segundo resultado, el placer. ¿Qué placer? Ahí ponga la palabra gozo, gozo. Porque servir al Señor trae gozo, hermanos, aun cuando hay problemas. Versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, o sea, alegres, gozosos, de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos padecieron afrenta y ahora, según lo que dice aquí el versículo 41, están gozosos, están alegres, están felices de haber padecido por causa del Señor. Número 3, el tercer resultado es la predicación, diligencia. Ponga ahí la palabra diligencia. Versículo 42. ¿Qué dice el versículo 42? Dice, y todos los días, ahí está la diligencia, todos los días, no de vez en cuando, no cuando me recordaba nada más, no, sino todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es diligencia. Diligencia es hacer las cosas antes de que me digan que lo haga. Diligencia es hacer las cosas de una correcta manera y hacerlas bien hechas. Esa es diligencia, hermanos. Diligencia es que el Señor me dio una orden y voy a obedecer lo que Él me ha dicho. ¿Y qué era lo que hacían? Todos los días, templo y casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Había persecución? Sí, lo había. ¿Había oposición? Sí, lo había. Pero ellos estaban cumpliendo con lo que el Señor les había dicho. Damos gracias al Señor, hermanos, y ahí entramos rápido a la segunda parte. Ahí me toca todavía no, música todavía no. Vamos a entrar a la segunda parte, por favor, disculpen. El tiempo nos está ganando, entonces vamos a entrar, ¿sí? Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra predicada, damos gracias por el mensaje expuesto. Pedimos que el ejemplo de los apóstoles sea imitado por cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, tu bendición en lo que aún nos resta hacer esta mañana. Oramos en Jesús. Amén y amén, Señor.